Primera a Corintios, en el capítulo 15. Primera a Corintios, capítulo 15. Ahora busquen los versículos 12 hasta el 19 conmigo. Primera a Corintios 15, 12 al 19. Si ya lo tienen, digan un amén. Amén. Voy a leer un versículo y ustedes uno y sucesivamente vamos a terminar en el 19. Primera Corintios capítulo 15, versículo 12 dice así: Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, todos el 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Palabra de Dios, tomen sus asientos. Nuestro tema de hoy es Jesús venció la muerte. Hoy se celebra el Domingo de Resurrección, en donde se permite la profesión de fe de cristianos. Si hay algo donde tenemos un mismo sentir con las otras denominaciones cristianas, es en la resurrección del Salvador del mundo, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas las denominaciones cristianas creen que hubo una resurrección. La cita bíblica que apenas leímos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 dice: Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El apóstol Pablo declara una verdad definitiva. Todo el Evangelio, todo, absolutamente todo el Evangelio, depende de la resurrección de Jesucristo. Pero la Biblia afirma claramente que Jesús sí resucitó. Jesús sí resucitó. Y esa verdad cambia todo. Por miles de años, la muerte reinó y nadie la vencía. Pero para sorpresa de la muerte, Jesús la venció y triunfó sobre ella. Jesús dice en Juan, en capítulo 10, vayan allí conmigo, Juan capítulo 10, en el versículo 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús se refería a su muerte y su resurrección de entre los muertos. Pero nace una pregunta acá. ¿Dónde vino la muerte? ¿Eso es plan de Dios que haya muerte? Bueno, ese es nuestro punto número 1.
La muerte entró por el pecado. La muerte entró por el pecado. La Escritura enseña que la muerte no era parte del plan original de Dios. Así es, hermano. Dios nunca tuvo un plan que el hombre se tenía que morir. Eso no era el plan original de Dios. La primera pareja que Dios forma en el huerto del Edén eran inmortales, es decir, no se morían. Eso era el plan perfecto de Dios. Cuando Dios les dijo, ciertamente morirás, Dios les estaba dando una advertencia que podían perder la inmortalidad si desobedecían el mandamiento que Dios les estaba dando. No es que Dios les quería matar de ninguna manera. Y sí, ellos perdieron la inmortalidad. Llegaron a ser mortales porque desobedecieron el mandamiento de Dios. Pero no era el plan de Dios. El plan perfecto de Dios los hizo inmortales. La palabra inmortal, ¿qué quiere decir? Que no se podían morir. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Quién trajo entonces la muerte? ¿Es Dios? El hombre. El hombre es el que trajo la muerte. No es el plan de Dios que haya muerte. Por eso en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que hay muchos que dicen, Dios es injusto, Él mata a las personas. No, Dios no es injusto. El hombre busca el mal. Es el mismo hombre que ha traído la muerte encima de él. Y Pedro dice en esto, el justo por los injustos. Hubo alguien que murió por nosotros, pero nosotros somos los causantes de todo esto. La humanidad quedó bajo condenación, sin poder salvarse a sí mismo. No porque Dios lo quiso, sino que el ser humano lo trajo encima. El ser humano trajo la muerte encima. Y la muerte entonces es el pago de su desobediencia del ser humano. Ojalá Adán y Eva no hubieran caído. Entonces el ser humano sería eterno. Allí vino el pecado. Punto número 2. Cristo murió por nosotros. Tenía que haber un plan. Dios es amoroso, ¿no, hermanos? Dios es amoroso. Él no dice, bueno, ya trajeron la muerte, pues ya qué, los dejamos. No, hay un plan. Nuestro punto número 2, Cristo murió por nosotros. Jesús no murió por casualidad, hermanos, sino con propósito. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no dijo, bueno,
ya que falló, ya que pecó, ahora ya que se vaya al infierno. ¿Así dijo? No. Él proveyó a alguien para rescatarnos de la condena que nosotros mismos hemos traído. Por eso dice en Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pedro dice en primera de Pedro 3:18, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Escuchen eso. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. He took your place. Cuando deberías ir tú a la muerte eterna. No sé si usted está entendiendo. El hombre trajo la muerte encima de él mismo. He brought death to himself. El hombre trajo la muerte encima. Voy a hacerles una pregunta, hermanos. Si el hombre es el que trajo la muerte encima, ¿quién debería pagarlo? Si usted va al banco y saca una deuda, usted presta un dinero, ¿quién va a pagarlo? ¿Alguien más? Papá, mamá, tío, tía, primo, sobrino. ¿Ellos son los que van a pagar? ¿Quién lo va a pagar? Uno mismo tiene que pagar su deuda. Usted causa un accidente, usted tiene que arreglar ese accidente. Pero he aquí el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Voy a hacerles una pregunta. ¿Eso es justo, hermanos? Suena que no es justo, ¿verdad? Pero delante de Dios eso es lo perfecto. Ese es el plan perfecto de Dios. ¿Usted sería capaz de pagar la deuda de alguien? ¿Usted sería capaz de ir a la cárcel por alguien y dices, no, mejor voy a ir a pagar la condena de esta persona? ¿Usted podría hacer eso? No, ¿verdad? El hombre trajo la muerte y el hombre merece la condena de muerte. La paga del pecado es muerte. Pero he aquí un Dios justo, un Dios amoroso, que envía a su Hijo, su único Hijo, para morir por el pecador. Pero hay veces nosotros no captamos esto. Y seguimos siendo infieles, injustos. No somos amorosos. Él es justo. Jesucristo es justo. Él tomó tu lugar, mi lugar, nuestro lugar en la cruz. Por eso deberíamos nosotros apreciar lo que Él hizo por nosotros. Que no solamente en un domingo de resurrección recordamos lo que Él hizo por nosotros, sino que cada día tengamos esto en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Número 3. Jesús resucitó. La muerte fue vencida. La tumba no pudo retener a Cristo. La tumba no pudo retener a Cristo. Dice en Mateo capítulo 28, versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo.
Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Escuchen esto. No está aquí, pues ha resucitado. La tumba no pudo retenerlo. Y otro versículo en Hechos, capítulo 2, versículo 24, dice: a quien Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, es Cristo. Mi estimado joven, señorita, hermanos en general, ¿usted cree que realmente esto sucedió? Do you really believe that Jesus was risen from dead? ¿Usted cree realmente que Jesucristo resucitó entre los muertos de todo corazón o no más por religiosidad? La santa palabra de Dios declara la victoria del Hijo de Dios sobre la muerte. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, vayan allí conmigo. El 55, 15 y 55. ¿Están ahí? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Ah? ¿Dónde? Jesús literalmente derrotó el pecado. Cuando digo que Él derrotó el pecado, hermanos, voy a poner un ejemplo. Él no vino a cubrir el pecado. He didn't come to cover up sin. Él no vino a cubrir el pecado. ¿Saben qué es cubrir, verdad? Es poner algo encima y dejarlo ahí abajo. Él no vino a cubrir el pecado, sino Él vino a derrotar el pecado, abolir el pecado, cancelar el pecado. Por eso cada uno de nosotros ahora, en nuestra posición en Cristo Jesús, somos perfectos, sin mancha y sin pecado. Él no vino a cubrir tu pecado, sino Él vino a borrar tu pecado. Él vino a cancelar tus pecados. Jesús derrotó la muerte. Cuando digo Jesús derrotó la muerte, es que literalmente Él resucitó con un cuerpo glorioso, la cual nunca se ha visto en la historia, solamente el Hijo de Dios. Usted podrá decir, pero Lázaro no resucitó con un cuerpo glorificado. Solamente el Hijo de Dios. Y algún día nosotros también seremos resucitados con un cuerpo glorioso. Jesús derrotó el poder del enemigo. Porque eso es lo que quería el enemigo. Que toda la humanidad entera vaya al infierno. Y eso es el plan perfecto del Satanás. Pero el plan perfecto de Dios es que Jesús derrotó el poder del enemigo para no llevar a la humanidad al infierno. Y usted va a decir, pero hay personas que van a ir al infierno, pastor. Claro que hay personas que van a ir al infierno, no porque Dios los quiere mandar al infierno, porque es decisión personal de cada uno. If some people who go to hell, it's not God wants to send them to hell. It's because they want to go there. It's their choice. Tayo anima, tok ba infierno yet kun tiempo al man tolo ha ko mam Dios yalan ehon kanto heb sol infierno tu sino ha choche jito pa itu. Porque el poder del enemigo ya está derrotado.
Número 4. La resurrección asegura nuestra salvación. La resurrección, hermanos, no es solo un milagro. No es solo un milagro. Es la base de nuestra fe. Sí nos alegramos que sí, Jesús resucitó, amén. Pero hay que entender que la resurrección de Jesús es la base de nuestra fe. Vayan conmigo en Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y quizás usted ya está en Juan capítulo 11, versículo 25, donde dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué él dice eso? Porque él resucitó. Si él no resucitó, entonces él no puede dar tal promesa tan grande. Porque él vive, nosotros también viviremos. Because he lives, then we will live. Eternal life with him. Una vida eterna con él. Eso es promesa verdadera. Esa no es mentira. Pero hay veces nosotros en este tiempo creemos en Jesucristo, pero hay veces todavía no estamos tan seguros que sí resucitó, que salió de la tumba victoriosa. Y esa es la fe que debemos tener, hermanos. No solamente basta creer, decir, ya soy salvo, creo en Jesucristo. Pero literalmente, ¿usted cree que Jesucristo resucitó? Número 5. Tenemos una esperanza eterna. Tenemos una esperanza eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios que nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos esperanza eterna. Una verdadera esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Amado amigo, hermana, joven, señorita, todos los que estamos aquí. La muerte ya no es el final. That is not the final destination. La muerte ya no es el destino final. Ahora hay una esperanza eterna. Si te mueres hoy, tendrás vida eterna. Eso es una esperanza. ¿Por qué? Porque si te mueres hoy, vas a ir al cielo. ¿Por qué?
¿Porque eres bueno? ¿Porque Jesús murió en la cruz? ¿Por qué? Porque hemos creído que Él venció la muerte. Porque hemos creído, y eso es importante, porque Cristo resucitó. Por eso nosotros creemos que la muerte no es el final de todo. Por eso creemos que hay otra vida después de esto, porque Cristo resucitó. No sé si estás entendiendo. Hay veces nosotros estamos inseguros de decir, bueno, voy a seguir a Jesús, voy a seguir siendo cristiano, pero no estoy tan convencido que si muero habrá otra vida. Hay muchas personas que son así, son cristianos, son evangélicos, van a la iglesia, pero no está tan seguro que después de esta vida se van a encontrar con la eternidad. No están tan seguros. Pero déjame decirte que te asegura alguien que es Cristo Jesús, que Él murió y al tercer día resucitó para mostrarnos de que después de esta vida va a haber otra vida. No es como dicen los demás. Comemos, bebemos porque mañana moriremos, dicen los incrédulos. Pero no es así. Come y bebe y vas a morir y te vas a encontrar con la eternidad. ¿Y dónde la quieres pasar? ¿En el lago de fuego o con Cristo Jesús? Así que, amado, número 6. Un llamado a creer. Tenemos un llamado a creer. Romanos capítulo 10, versículo 9. La Biblia nos invita a responder, hermanos, a esta resurrección. La Biblia nos invita a responder. Tenemos que tener respuesta a esto. Tenemos que contestar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué contestación vamos a dar a esto? Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es muy importante esto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo resucitó. Serás salvo. O sea, es muy importante creer firmemente que Jesucristo sí resucitó. Hoy es el día para creer. Hoy es el día de agarrar convicción y entregar tu vida a Dios. Si antes vacilabas con la vida cristiana, no es tiempo de vacilar. Hoy en día los jóvenes demandan evidencias acerca de la resurrección de Cristo. Hoy la ciencia, los, entre comillas, los inteligentes dicen, si no hay pruebas científicas que Jesucristo resucitó, no podemos creer. ¿Cierto o no es cierto? Eso es lo que piden. Y he dado una enseñanza acerca de esto sobre la ciencia. La ciencia queda muy corto acerca de esto. No pueden entenderlo, no pueden captarlo. Qué ironía, hermanos. Nosotros que no somos inteligentes, como ellos lo dicen, nosotros sí creemos en la resurrección. No porque lo estamos siguiendo a Él a ciegas, sino porque el Espíritu Santo nos ha convencido. Y tenemos firmeza en nuestra creencia. No necesitamos ciencia. No necesitamos que la ciencia compruebe que Jesucristo resucitó. No se puede. Es imposible.
Porque para que la ciencia verifique la resurrección de Cristo, tendríamos que colgar por lo menos 10 veces a Cristo y matarlo 10 veces y resucitarlo 10 veces. Y entonces la ciencia va a decir, es cierto. Pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque Cristo murió una sola vez. Y fue sepultado una sola vez y resucitó una sola vez y está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Es imposible bajar Cristo del cielo y colgarlo una vez más. Para que la ciencia tenga su prueba y para que la ciencia sea convencida. Conclusión. El mensaje de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 4, es claro. Sin resurrección no hay fe. Sin resurrección no hay fe. Pero como Cristo vive, nuestra fe es verdadera. Nuestra salvación es segura. La muerte ha sido vencida. Si tan solo creyeras en eso. That's all what you need. Es todo lo que necesitas. Creer que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitado con un cuerpo glorioso. Y literalmente fue resucitado. No es un cuento. Esto lo que hay en la Biblia, hermano, no es un cuento, no es algo inventado por los cristianos. Lo que hay aquí es histórico. De verdad sucedió. Si ustedes leyeron los versículos con hermano anciano, fue verificado por los hermanos que el Señor Jesucristo se presentó a 500 y luego a los otros y luego a los apóstoles y luego por último ¿a quién? A Pablo. Si fuera mentira que Jesús no resucitó, ¿cómo entonces hay tanta gente que se entregaron y dieron su vida por él? Muchos mártires. En la primera iglesia la iglesia primitiva, muchos mártires murieron por Jesucristo, por decir que Cristo se ha resucitado. ¿Y qué hacían? Los mataban, los echaban en la cárcel y no negaban. Y decían, sí es cierto. Y los apóstoles, casi cada uno de ellos murieron mártires, excepto Juan. ¿Por causa de qué? Porque ellos creyeron que Cristo ha resucitado, porque Él se les ha parecido. ¿Por qué usted no cree ahora? Y entregas tu vida. Y dices, yo creo que Cristo ha resucitado. No porque el pastor lo dice, sino porque la Biblia lo dice. Y está acá. Y hay millones y millones de personas han dado su vida por Cristo, porque creen en la resurrección de Cristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos en un Cristo que vive y que reina y vendrá pronto por nosotros. Y eso es promesa fiel y verdadera y digno de ser recibida por todos. Palabra de Dios. Oremos.